Hola, soy la doctora Gabriela Medina y en este caso vamos a hablar sobre el diagnóstico de la diarrea aguda. Como primer punto vamos a definir lo que es la diarrea aguda. La diarrea aguda se define como la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas acuosas en 24 horas. Representa una alteración en el equilibrio entre la absorción y la secreción intestinal de agua y electrolitos. La duración pues va a variar, ¿no? En este caso se clasifica por diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. En el caso de la diarrea aguda dura menos de 14 días. En la diarrea persistente dura entre 14 y 28 días y para considerarla una diarrea crónica, más de 28 días su duración. La diarrea tiene una clasificación clínica que puede ser no inflamatoria e inflamatoria. En el caso de la no inflamatoria, se presentan evacuaciones acuosas abundantes, generalmente sin sangre y ni moco, con poco o nada de fiebre. Tiene menor riesgo de deshidratación rápida. En cambio, la inflamatoria presenta daño en la mucosa intestinal, fiebre, dolor abdominal intenso tipo cólico, tenesmo rectal y presencia de sangre o moco en las heces. En la etiología y causas infecciosas, la mayoría de las causas son de origen infeccioso y se transmite vía fecal oral. Se puede clasificar en lo que viene siendo virales, bacterianas y parasitarias. En el caso de las virales, pues son las diarreas más frecuentes. Casi la mayoría de las ocasiones es por virus, del rotavirus, novovirus y adenovirus entérico. Y en las bacterianas, pues puede ser por E. coli, ETEC llamado, también el Vibrio cholare, que causan pues más que nada ya diarreas secretoras, la Shigella, la Salmonella y el Campylobacter, que causan diarrea inflamatoria. En las parasitarias, en este caso puede ser la Giardia lamblia, que puede ser una diarrea prolongada y con mala absorción, entomboea. Bien, ahora hablaremos sobre la fisiopatología. Esta se puede clasificar en secretoras, inflamatorias y osmótica. En el caso de la secretora, las bacterias producen enterotoxinas que activan el transporte de agua y electrolitos hacia la luz intestinal y en este caso pues no hay daño en la mucosa. En este caso puede ser un ejemplo el cólera, ¿no? En la inflamatoria, los microorganismos invaden ya la mucosa y puede causar destrucción epitelial. En el caso de la secretoria, pues en este caso no hay de ese daño todavía y hay una respuesta inflamatoria con moco y sangre. En la osmótica, pues regularmente es la presencia de sustancias no absorbibles en el intestino como lactosa e intolerante y pues regularmente jalan el agua hacia la luz intestinal. En el tema de la deshidratación y la compensación, cuando se pierde agua y solutos, el organismo actúa mecanismos para mantener la presión arterial y la perfusión. En este caso se activa el sistema renina-angiotensina aldotesterona, que retiene sodio y agua, y la hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua en el riñón. Por lo que existen tipos de deshidratación por pérdida de peso corporal, puede ser leve, moderada o grave. En el caso de la leve es el menos del 5%, se presenta con sed, mucosas levemente secas, gasto urinario algo disminuido, y en la moderada va del 5 al 10% y presentan taquicardia, ojos hundidos, irritabilidad y disminución del llenado capilar. En el caso del grave es mayor al 10% y presentan hipotensión marcada, extremidades frías, anuria y riesgo de choque hipovolémico. En la diarrea acuosa regularmente se da lo que viene siendo la diarrea del viajero, que es de suma importancia preguntarle al paciente en el interrogatorio si ha tenido un viaje muy reciente y otro tipo de alimentación. En este caso es un cuadro infeccioso que aparece durante poco tiempo después de visitar regiones con malas condiciones sanitarias. El agente más común es la E. coli enterotoxogénica, que se previene siguiendo la regla cocínalo, pélalo o olvídalo. En este caso se considera que debe de uno estar al pendiente de consumir alimentos bien cocinados, lavarse las manos, tener medidas de higiene pues correctas, ¿no? Ahora pasaremos al diagnóstico y la evaluación clínica. En este caso se debe de considerar tanto el interrogatorio como la exploración física y estudios de laboratorio en dado caso de ser necesario. Bueno, en el interrogatorio se debe preguntar por el inicio, la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones, si hay presencia de sangre, de moco, si hay algún tipo de dolor abdominal tipo cólico, si presenta vómitos, fiebre y viajes recientes, como lo comentábamos en la diapositiva anterior sobre la diarrea del viajero. El uso de antibióticos o exposiciones a alimentos sospechosos. En la exploración física, pues hay que evaluar los signos vitales, principalmente si existe taquicardia, que es el primer signo de hipovolemia, estado de las mucosas, turgencia cutánea y llenado capilar, que por lo menos tiene que retornar al menor a los 2 segundos. Y en el abdomen, pues revisar si presentan ruidos intestinales, que si aumentan pues conforme pues va avanzando. Y si presenta rigidez o rebote positivo, surgen patologías quirúrgicas como apendicitis, entonces estas pues hay que irlas descartando, ¿no? Y en los estudios de laboratorio, en algunos casos, ya cuando puede ser bacteriana o que es inflamatoria, algunos pues realmente no se realizan cuando son virales, pero sí se llegan a pedir en casos de deshidratación grave, fiebre alta o sangre en heces, alguna biometría hemática, que los leucocitos sugieren infección bacteriana y electrolitos o algún coprológico o coprocultivo. Como lo acabo de mencionar, es de suma importancia la exploración física porque aquí podemos descartar otros diagnósticos, como algunos diagnósticos diferenciales como apendicitis aguda, colitis ulcerativa y el síndrome de intestino irritable, o también pudiera ser alguna intoxicación con algún alimento o alguna alergia. Se hablará sobre el tratamiento, que dentro de las diarreas agudas, la principal es la terapia de rehidratación oral, que es el pilar del manejo. Aprovecha el cotransporte de sodio-glucosa en el intestino. Se usa el suero vida oral. Este es un suero recomendado por la OMS y tiene una osmolaridad de 245
osmoles con dosis adulta de 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. En dado caso que la deshidratación sea un poquito más grave, entonces ya se debe de considerar una hidratación intravenosa, o sea, a través de sueros, y reservado por deshidratación grave, choque o intolerancia oral absoluta. También dentro del tratamiento se debe considerar algún manejo farmacológico, como algún antidiarreico, que viene siendo la loperamida, que pues regularmente es en diarreas acuosas no inflamatorias, antieméticos como ondansetron, que puede ayudar a facilitar la intolerancia oral. Y en caso que los resultados del laboratorio tengan la presencia de alguna bacteria, pues entonces sí tenemos, o el paciente realmente presente fiebres muy altas y que la prolongación del tiempo de las diarreas pues supere los 28 días. En este caso sí debemos de considerar el uso de antibióticos que están indicados solo en disentería, en cólera, sospecha de invasión bacteriana o diarrea del viajero moderada a grave. Y se usa ciclofloxacino, acitromicina o metronidazol. Es de suma importancia la alimentación y la prevención. En la alimentación no se recomienda el ayuno. El paciente debe seguir alimentándose. Se debe continuar con la dieta, con arroz, papa, pollo cocido, plátano o manzana. Evitar grasas, irritantes, azúcares simples como refrescos y lácteos si no hay intolerancia transitoria. En el caso de la prevención se recomienda el lavado de manos frecuente que reduce el riesgo de diarrea en un 80%. Y otras medidas incluyen consumir agua potable, hervida, el higiene en la preparación de alimentos, evitar la contaminación cruzada a través de las tablas y preparación de los alimentos en las cocinas y evitar comer en lugares contaminados y comer en lugares pues de alimentos en la calle, en puestos y así. Existen factores de riesgo y complicaciones. En el caso de los factores de riesgo, hacinamiento, falta de acceso al agua potable, higiene deficiente de lavado de manos, el uso reciente de antibióticos y estados de inmunosupresión. Y en el caso de las complicaciones, pues puede ser la deshidratación grave, arritmias por hipopotasemia, insuficiencia renal aguda, sepsis y síndrome urémico, hemolítico, por ejemplo, por la bacteria de E. coli, enterohemorrágica. Por lo que es de suma importancia su atención a tiempo, la hidratación y en dado caso de requerir antibiótico, pues utilizarlos, pero regularmente en este tipo de diarreas es fundamental la hidratación, no sustituye ningún otro tratamiento como la hidratación.